combustibles y más, para orientar a toda la sociedad. Energía, combustibles y más, aquí estamos para decir la verdad. Estamos de regreso aquí en su programa Energía, Combustibles y Más. Y bueno, mientras estamos escuchando la exposición de Billy Rafael Romero, el consultor internacional, quien nos ha venido a explicar sobre el mercado de los combustibles en Haití. Bueno, íbamos a dar los datos sobre los combustibles. Sin embargo, ya vemos que se está incorporando nuevamente pues Billy y vamos a continuar entonces hablando sobre Haití. Bueno, entonces ya nos hablaste del precio en Haití. ¿Qué más nos comentas sobre Haití, amigo Billy? Bueno, Haití no representa ningún riesgo para la República Dominicana, siempre y cuando se haga una fuerte vigilancia en la frontera. Claro, donde ellos tengan mejor precio que nosotros, eso automáticamente, si hubiese flujo de combustibles en Haití, haría factible que empresarios o emprendedores dominicanos compraran en la frontera y trajeran para acá. El precio de $2.09 del diésel es el precio al cliente final. El precio de una compañía distribuidora debe andar en 2.15, que son aproximadamente 130 pesos. Si al diésel ahora mismo tú le dices que a cualquier transportista, ve y búscalo a la frontera a ese costo, tal vez tome el riesgo. Eso todavía no creo que pase. Uno, porque tenemos buena vigilancia en la frontera. Y segundo, porque en Haití hay un desabastecimiento. Salió en los medios que Haití no tiene combustibles en esta semana. Hay un barco que va a llegar recientemente y ese combustible va a ser dividido entre los jugadores y las estaciones se van a poder abastecer. Cuando eso no pasa, el que tiene combustible y lo almacena para venderlo en el mercado negro, llega a multiplicar por 4 y a veces hasta por 5 el precio del mismo. Eso hace que los jugadores del transporte se dirijan a República Dominicana, específicamente Jimaní, Elías Piña, Dajabón, en tiempos de mercado, arrebatando el producto que estaría disponible para el mercado dominicano, haciendo filas inmensas que según he oído son de 3 y 4 horas, porque no tanto las motocicletas que cruzan la frontera, sino también camiones que cruzan la frontera de la República de Haití a la República Dominicana para abastecerse. Todo el que ha ido a Jimaní entiende la problemática de la que estoy hablando. Hay una bomba, me voy a reservar la marca, pero es de un jugador local, que es la más próxima a 2 kilómetros. Y cuando se escasea el combustible en Haití y hay día de mercado, las filas suelen durar 24 horas para abastecer toda la demanda que se crea en esa zona. Y lo mismo pasa en todos los puntos fronterizos. No es que esté bien ni que esté mal, son reglas del negocio. A donde yo voy, una solución salomónica es que empresarios, tanto dominicanos como haitianos, creen alianzas estratégicas para comprar en conjunto y hacer un bundle, hacer una masa crítica que haga paradas tanto aquí como allá. Hoy en día, más que nunca, me atrevo a decir que los empresarios están en el bien común de sus inversionistas y de sus clientes. Por tanto, en oportunidades donde se cree valor para ambas organizaciones, sería muy importante evaluar cuál sería el riesgo de trabajar juntos. Perfecto, muy bien. Bueno, sí, realmente si nosotros no tenemos problemas de abastecimiento en la República Dominicana, dándose esta situación, no le vemos ningún inconveniente así rápidamente a priori, a que también se suministren de las estaciones nuestras de la frontera. Cosa distinta es si eso nos afectara a nosotros en en la capacidad de almacenamiento que nosotros tenemos. Aquí estamos muy bien en almacenamiento Dios, en la República Dominicana, producto precisamente, vuelvo, de la cantidad de participantes que hay, comenzando desde lo primero en la cadena, que es la importación y el almacenamiento. Aquí tenemos una capacidad de almacenamiento que nos da muchísimos días a la República Dominicana de consumo.
Eso es buenísimo porque nos ayuda para negociar mejor, en mejores condiciones, para soportar variaciones en los precios internacionales. O sea que esta parte es sumamente bueno y teniendo tanto abastecimiento nosotros no tenemos inconvenientes. Aquí hemos sufrido shortages, no sé cómo se le dice eso en español, pero realmente aquí hemos tenido ocasiones donde se acabó el GLP. Yo recuerdo el gobierno cercano hace como 20 años atrás, donde se acabó el combustible y a raíz de esa situación, empresarios dominicanos decidieron aportar de sus propios activos y activos internacionales para construir el abastecimiento, y aquí desde entonces no hemos tenido ninguna queja con el desabasto de combustible. De hecho, siempre recalco que la inversión privada es la que hace que los países florezcan, y aquí ha tenido muy buena aceptación la inversión nacional e internacional. ¿Qué le falta a Haití? No tiene un marco jurídico real para cualquier inversionista, ya sea dominicano o de donde fuese, que proteja sus intereses. Mi consejo con el mercado haitiano: conozcan su contraparte. Hay muchos buenos empresarios haitianos que gozan de una reputación intachable con los cuales hacer negocio. Y eso es lo que se necesita en Haití. Un jugador que te pueda dar la cara, que entienda la situación real, porque donde hay crisis hay oportunidades. Te digo que hay personas que se están lucrando de esta situación que tiene Haití en todos los sentidos. Pero me atrevo a pensar que será una oportunidad para todos aquellos que tengan la infraestructura ahora, para cuando Haití, si floreciese en 20, 30 años, exista una forma del renacer o la primavera del pueblo haitiano, que ha sido muy afectado por su actividad política mal orientada, la falta de autoridad en la represión al crimen, que actualmente es lo que más afecta a su sociedad y a todos los transportistas. Y tal vez te puedo hacer una pequeña anécdota de cooperación. Te voy a hacer 2 anécdotas de cooperación entre el pueblo haitiano y el pueblo dominicano. El principal es que cuando no había combustibles de ninguna manera, hace como año y 3 meses, el GLP era un bien sensible porque era el que utilizaba la gente consciente para, en vez de cortar madera, hacer su comida. Y el pueblo haitiano, empresas dominicanas de renombre, participaron en abrir la frontera en plena pandemia para que ellos pudieran tener acceso a ese bien. Y eso fue algo muy noble que hay que recalcar. No obstante, también en esta crisis reciente, a raíz de que el presidente Jovenel Moïse fuese asesinado y la desestabilidad de Haití se expandiese, me consta que empresarios dominicanos, y me la juego, del sector energético y del sector de Zona Franca, apoyaron esos hospitales donde había niños. O sea, a mí me tocó dirigir una operación del más alto nivel, porque en Haití un hospital de niños que necesitan el generador para tener la infraestructura de respuesta de emergencia y de adecuación para esos enfermos, se quedó sin combustible. Y los dominicanos, a pesar de todo lo que pudiesen decir, mandamos el combustible sin pagar una factura, simplemente por ayudar. Lamentablemente hubieron muchos obstáculos en el camino, pero se pudo hacer la operación. No sé si sabía que Haití es el país de mayor neonatalidad y que en muchos hospitales de Haití, de los pocos que hay, no existe una incubadora. Entonces, en los pocos que hay que están funcionando, los dominicanos le dimos respaldo para que pudieran funcionar con un generador. Y un tema también general que pudiese ser discutido en una próxima entrevista o encuentro, como le llames, es que Haití no goza de energía eléctrica como nosotros. En Haití la energía eléctrica es self-generated, autogenerada. Ajá, exactamente. Autogenerada. Vamos a ponerlo en números, me encantan los números. Haití tiene una capacidad instalada de solo 232 megas según el regulador que se llama EDH.
República Dominicana tiene una capacidad instalada que supera los 5.000 megas. Claro, 5.000. Una demanda de 3.000 megas. Entonces, ¿qué pasa? En Haití hay 13 millones de habitantes, más habitantes que aquí. ¿Cómo tienen energía? ¿Cómo prenden un bombillo? Generador eléctrico pequeño que funciona en su mayoría de gasolina o diésel. De eso, cuando tú y yo estábamos chiquitos, que veíamos que la vecina que tenía un salón tenía un generador de gasolina, por eso sigue subsistiendo el haitiano que camina a pie todos los días. Porque el tema de fuentes alternas de energía, como por ejemplo los paneles solares, que aquí afortunadamente se está propagando tanto y está funcionando muy bien, en Haití no se está manejando el tema de paneles solares. Sí, se usa bastante. Lo que pasa es que Haití no goza de un grid, no sé cómo se dice eso en español. Grifo. No, el grid, por donde pasa la energía. Okay. Bueno, Haití no goza de una cadena de distribución de la energía como nosotros tenemos aquí. En Haití tú tenías antes generadores privados que consumían diésel, el combustible más utilizado en Haití, y que le vendían al Estado, a la empresa que se llama EDH, para que ellos distribuyeran y hicieran la cobranza. Si yo te digo, o sea, por simple matemática, que solamente el 32% de la población haitiana tiene acceso a la energía eléctrica, ¿tú me lo crees? Wow. Sí, pero entonces las personas que sí generan a paneles, pues generan para ellos mismos, no hay ningún inconveniente. Lo que pasa es que no pueden inyectar al sistema. Yo participé como empleado de una corporación internacional donde manejaba el tema de Haití y nosotros pusimos un proyecto que era social, que era tener un panel solar que tuviera una pequeña batería con conexión a un USB para que la gente pudiera tener en su casa un bombillo eléctrico o cargar un celular. Un dato jocoso. Haití tiene un ratio, o sea, aquí casi el 90% de la población dominicana adulta tiene un smartphone. Haití está por 75%. Haití, el 75% de la población adulta tiene un teléfono inteligente. ¿Cómo? Sí. Hay muchas cosas interesantes sobre Haití. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Que ese consumo de un panel solar que tiene el techo es más que todo para cargar el teléfono y poder tener entretenimiento. Porque hay muchas carencias, muchas oportunidades. Entendido. Bueno, amigo Billy, muchas gracias por tu intervención, por tu explicación del mercado de los combustibles en Haití. Creo que le hiciste un muy buen aporte a los radioescuchas de este programa, a mí en lo personal también. Y ojalá que podamos seguir compartiendo contigo tus vivencias de negocio y de desarrollo, tanto en Haití como en los demás países donde has estado en el área del combustible y de la energía renovable. Cuenta conmigo. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a los datos breves y a las noticias en materia de combustibles. Energía.